Me llamo Tomás Navarro. Tengo 36 años y trabajo como vigilante nocturno en el Instituto Forense de Sevilla desde hace casi 8 años. Sé que suena como el tipo de trabajo que la gente evita en las conversaciones de las fiestas, pero la verdad es que siempre he sido alguien tranquilo, que prefiere la soledad de la noche al bullicio del día. Lo que nunca imaginé es que algunas guardias se quedarían grabadas en mi memoria de una manera tan profunda que incluso ahora, sentado en la seguridad de mi apartamento, con el sol entrando por la ventana, siento un escalofrío al recordarlas. Esta es la historia de esas noches que cambiaron mi percepción de lo que significa estar verdaderamente solo. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has trabajado en turnos nocturnos en lugares solitarios, porque créeme, después de escuchar lo que tengo que contarte, vas a entender por qué algunas personas prefieren cualquier otro horario. Ahora sí, sigamos con la historia. Cuando empecé a trabajar en el Instituto Forense, recién había terminado una relación de 7 años que me dejó bastante tocado emocionalmente. Necesitaba un cambio radical, algo que me sacara de la rutina que compartía con mi expareja. Y este trabajo apareció en el momento justo. Mi hermana Isabel pensaba que estaba loco por aceptarlo. Me decía que era morboso, que cómo iba a pasar las noches rodeado de todo eso. Pero para mí tenía sentido. El turno de noche pagaba mejor, y además necesitaba ese tipo de silencio que solo encuentras cuando el mundo duerme. Mi apartamento quedaba a 20 minutos en bicicleta del instituto, un trayecto que hacía incluso en invierno, sintiendo el aire frío de Sevilla contra mi rostro como una forma de prepararme mentalmente para lo que venía. El Instituto Forense estaba ubicado en una zona bastante apartada, cerca del Hospital Universitario Virgen Macarena, en un edificio de arquitectura moderna pero austera, que parecía diseñado específicamente para pasar desapercibido. De día, el lugar tenía cierto movimiento: médicos forenses, técnicos, personal administrativo, gente que entraba y salía con esa prisa profesional que caracteriza a los hospitales. Pero de noche, especialmente durante mi turno que iba de 11 de la noche a 7 de la mañana, el edificio se transformaba en algo completamente diferente. Las luces fluorescentes del pasillo principal emitían ese zumbido constante que al principio apenas notaba, pero que con las horas se convertía en una especie de compañía molesta. El olor era lo más difícil de acostumbrarse, una mezcla de desinfectante industrial, formol y algo más que nunca pude identificar del todo. Un aroma metálico y dulzón que se adhería a la ropa y que mi hermana decía que podía oler en mí, incluso después de que me duchara. Mi zona de trabajo era la sala de monitoreo, una habitación pequeña en el segundo piso, con 6 pantallas que mostraban diferentes áreas del edificio: pasillo principal, zona de recepción, sala de preparación, cámara frigorífica, sala de autopsias y estacionamiento trasero. Cada pantalla con su característica imagen en tonos verdosos que te hacían sentir como si estuvieras viendo el mundo a través de un acuario turbio. Tenía una silla giratoria que crujía cada vez que me movía, un termo donde llevaba café que preparaba antes de salir de casa y una pequeña radio que mantenía en volumen bajo, más por tener una voz humana cerca que por escuchar realmente lo que decían. Los primeros meses fueron de adaptación. Aprendí las rutinas, los sonidos normales del edificio, el clic del sistema de refrigeración encendiéndose cada 3 horas, el siseo ocasional de las tuberías, el golpeteo suave de la puerta del estacionamiento cuando había viento. El personal del turno de tarde, especialmente la doctora Martínez, siempre me dejaba una nota en el escritorio con información relevante: cuántos casos había, si esperaban alguna llegada nocturna, ese tipo de cosas. Era un trabajo solitario, sí, pero tranquilo. Yo leía mucho durante esas horas, novelas principalmente, de esas que te atrapan y hacen que el tiempo pase más rápido. Mi autor favorito era Arturo Pérez Reverte.
Me gustaba cómo describía los detalles, cómo construía atmósferas, pero todo cambió una noche de marzo, cuando ya llevaba unos 5 meses en el puesto. Era una noche particularmente fría para esa época del año en Sevilla, con una lluvia fina que había comenzado al atardecer y que seguía cayendo con obstinación. Recuerdo que llegué empapado, porque la cadena de mi bicicleta se había salido a mitad de camino y tuve que arreglarla bajo la lluvia, con las manos tan frías que apenas podía sentir los dedos. Entré al edificio maldiciendo mi suerte, dejando un rastro de agua en el suelo de linóleo que brillaba bajo las luces fluorescentes. Me cambié de camisa en el baño del personal. Me puse la que siempre dejaba en mi taquilla para emergencias y subí a la sala de monitoreo con mi termo de café humeante, ansioso por calentarme. La doctora Martínez había dejado su nota habitual: 3 casos pendientes de autopsia para la mañana siguiente. Nada urgente, procedimientos de rutina. Todo parecía normal. Me instalé en mi silla, encendí la radio en una estación que transmitía música clásica y empecé mi ronda visual por las pantallas. Pasillo principal vacío, recepción vacía, sala de preparación vacía, cámara frigorífica con sus 3 compartimentos ocupados, sala de autopsias limpia y en orden, estacionamiento con mi bicicleta solitaria bajo la lluvia. Todo en orden. La primera hora transcurrió sin incidentes. Leí un rato, tomé café, hice mi ronda física por el edificio como exigía el protocolo. Bajé las escaleras, caminé por el pasillo principal, sintiendo el eco de mis pasos contra las paredes blancas. Revisé que todas las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera ventanas abiertas. El edificio estaba en silencio, excepto por los sonidos mecánicos habituales, ese latido constante que uno aprende a ignorar. Regresé a mi puesto, me serví más café y seguí con mi libro. Fue alrededor de la 1:30 de la madrugada cuando noté algo extraño en la pantalla que mostraba el pasillo principal. Al principio pensé que era un problema con la cámara, una especie de interferencia o sombra causada por las luces, pero entonces lo vi con más claridad. En el extremo del pasillo, donde el corredor giraba hacia la zona de oficinas administrativas, había una figura. No era nítida, la calidad de las cámaras nocturnas nunca lo era, pero definitivamente había alguien allí, una silueta oscura, inmóvil, justo en el límite de lo que la cámara podía captar. Sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. Nadie debería estar en el edificio a esa hora excepto yo. Miré las otras pantallas buscando alguna explicación, alguna señal de cómo esa persona había entrado, pero todas las puertas de acceso estaban cerradas. El estacionamiento seguía vacío excepto por mi bicicleta. Me levanté de la silla tan rápido que el café casi se derrama y mi corazón empezó a latir con esa fuerza incómoda que te hace consciente de cada pulsación. Tomé la linterna reglamentaria del escritorio y salí de la sala de monitoreo. El pasillo del segundo piso estaba tan silencioso como siempre, pero ahora ese silencio se sentía diferente, pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Bajé las escaleras tratando de no hacer ruido, aunque no sabía muy bien por qué. Cada escalón crujía bajo mis pies y el sonido parecía amplificarse en la quietud del edificio. Cuando llegué al pasillo principal, el corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Avancé despacio, con la linterna encendida aunque las luces del pasillo estaban prendidas. La luz blanca del LED cortaba la penumbra verdosa de las lámparas fluorescentes, creando sombras extrañas en las paredes. Llegué al punto donde había visto la figura donde el pasillo giraba. No había nadie. Revisé las oficinas, todas cerradas con llave. Revisé el baño, vacío. Revisé cada rincón, cada puerta, cada ventana. Nada. Absolutamente nada. Regresé a la sala de monitoreo sintiéndome idiota. Obviamente había sido una sombra, un truco de las luces, mi imaginación jugándome una mala pasada. Me dije a mí mismo que necesitaba dormir mejor durante el día, que tal vez estaba más cansado de lo que pensaba. Me senté de nuevo, respiré profundo y traté de concentrarme en mi libro. Pero las palabras flotaban en la página sin formar realmente frases con sentido. Mis ojos volvían una y otra vez a las pantallas.
especialmente a la del pasillo principal. Media hora después, la vi de nuevo, esta vez más cerca, casi en el centro del pasillo. La misma silueta oscura, completamente inmóvil, como si alguien simplemente estuviera allí parado, observando. Pero ahora podía distinguir más detalles. Parecía ser una mujer, por la forma de la figura, aunque era difícil asegurarlo. Llevaba algo largo, tal vez un abrigo o una bata, y lo más inquietante era que parecía estar mirando directamente hacia la cámara, hacia mí. Esta vez no dudé. Bajé corriendo las escaleras, casi tropezando en mi prisa, y llegué al pasillo principal en menos de un minuto. Estaba vacío, completamente vacío, pero ahora había algo diferente, un olor. No el olor habitual del desinfectante y el formol, sino algo más, algo que me resultaba vagamente familiar pero que no podía identificar. Un aroma floral, suave, como de perfume antiguo, el tipo de fragancia que usan las señoras mayores, con notas de violetas o lavanda. Me quedé allí parado en medio del pasillo, tratando de controlar mi respiración acelerada, tratando de encontrar una explicación lógica. Los edificios viejos tienen corrientes de aire extrañas, pueden traer olores de quién sabe dónde. Las cámaras de seguridad son viejas, pueden tener fallos, pueden mostrar reflejos o sombras que parecen personas. Todo tenía una explicación razonable. Todo. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Un sonido que venía del primer piso, de la zona de la cámara frigorífica. Un golpe. No fuerte, no como si alguien estuviera tratando de forzar algo. Más bien como si alguien hubiera tocado suavemente una puerta de metal. Toc, toc, toc. 3 golpes espaciados, casi corteses. Caminé hacia las escaleras que bajaban al primer piso con las piernas temblándome. La puerta de la cámara frigorífica estaba al final de un pasillo más corto, separada del resto del edificio por razones de temperatura y aislamiento. Las luces allí eran más tenues, apenas unas pocas lámparas de emergencia que creaban más sombras que iluminación. El aire era notablemente más frío. Se podía ver mi aliento formando pequeñas nubes de vapor. Me acerqué a la puerta de la cámara. Era una puerta pesada de metal con un sistema de cierre hermético y una pequeña ventana circular de vidrio grueso. Sabía que dentro había 3 compartimentos ocupados esa noche. Lo había verificado en la nota de la doctora Martínez. 3 casos esperando ser procesados en la mañana. Me obligué a mirar por la ventana. La cámara estaba iluminada por una luz azulada y fría que le daba a todo un aspecto irreal. Podía ver los 3 compartimentos, puertas de acero inoxidable numeradas, todas cerradas. Todo estaba como debía estar. Pero entonces, mientras miraba, uno de los compartimentos, el número 2, se movió. Solo un poco, apenas perceptible, como si alguien desde dentro hubiera empujado suavemente. Me alejé de la puerta tan rápido que tropecé con mis propios pies y caí sentado en el piso frío. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que iba a salirse de mi pecho. Sabía, racionalmente sabía, que lo que había visto era imposible. Los compartimentos tenían cierres externos, no podían abrirse desde dentro, y aunque pudieran, las personas que estaban allí dentro, bueno, ya no podían moverse. Me quedé sentado en el piso durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos, tratando de recuperar la compostura, tratando de encontrar esa parte racional de mi cerebro que pudiera explicar todo esto. Eventualmente me levanté, me sacudí el polvo del uniforme y decidí que necesitaba salir de ese pasillo. Subí las escaleras prácticamente corriendo y regresé a la sala de monitoreo. El resto de la noche fue una tortura. No podía concentrarme en mi libro, no podía dejar de mirar las pantallas, especialmente la que mostraba el pasillo principal y la que mostraba el área cerca de la cámara frigorífica. Cada sombra, cada cambio de luz, cada pequeño movimiento me ponía los nervios de punta. Preparé más café, aunque sabía que la cafeína solo iba a empeorar mi ansiedad. La radio seguía sonando, música clásica que ahora me parecía inquietantemente inapropiada. Alrededor de las 4 de la mañana, cuando el cansancio empezaba a pesar más que el miedo, la vi por tercera vez, pero esta vez no estaba en el pasillo,
estaba en la pantalla que mostraba la sala de autopsias. La misma figura oscura, de pie junto a una de las mesas de acero, mirando hacia abajo como si estuviera examinando algo. La sala de autopsias estaba vacía, no había nada en las mesas, pero allí estaba esa silueta, clara como el día a pesar de la mala calidad de la imagen. Ya no bajé a investigar, me quedé sentado en mi silla, mirando la pantalla, viendo cómo esa figura permanecía allí, inmóvil, durante casi 20 minutos. Y entonces, tan gradualmente que al principio no estaba seguro de que estuviera sucediendo, comenzó a desvanecerse. No se movió, no caminó fuera del cuadro. Simplemente se fue haciendo más y más transparente hasta que ya no estuvo allí. Cuando el personal del turno de mañana llegó a las 7, yo ya estaba esperándolos en la puerta principal. La doctora Martínez me miró extrañada, preguntándome si todo había estado bien durante la noche. Le dije que sí, que todo normal, porque ¿qué otra cosa iba a decir? Que había visto figuras fantasmales en las cámaras de seguridad, que había escuchado golpes en la puerta de la cámara frigorífica, que había sentido una presencia en el edificio que no podía explicar. Sonaba ridículo incluso en mi propia cabeza. Volví a casa en mi bicicleta, con el sol de la mañana calentándome la espalda, pero sintiéndome extrañamente frío por dentro. No le conté nada a Isabel cuando la llamó esa tarde para ver cómo estaba. Solo le dije que había sido una noche tranquila, nada especial. Me duché, intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía esa silueta oscura, esa figura que no debería haber estado allí. Pensé seriamente en renunciar. Pensé en llamar a la oficina de recursos humanos y decir que había encontrado otro trabajo, que necesitaba un horario diferente, cualquier excusa que no me hiciera sonar como un cobarde o un loco. Pero había algo en mí, tal vez orgullo, tal vez terquedad, que no quería rendirse tan fácilmente. Además, necesitaba el dinero. El alquiler no se pagaba solo, y los trabajos nocturnos bien pagados no crecían en los árboles. Así que volví la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Durante casi una semana no pasó nada fuera de lo normal. El edificio volvió a ser ese espacio silencioso y predecible que conocía. Empecé a convencerme de que todo había sido producto del cansancio, de una noche particularmente larga después de un día en el que no había dormido bien. Mi cerebro jugándome una mala pasada, nada más. Pero entonces sucedió de nuevo. Esta vez un martes, casi 2 semanas después de la primera experiencia. Había sido un día lluvioso en Sevilla, ese tipo de lluvia persistente de primavera que hace que todo se sienta húmedo y pesado. Llegué al trabajo a mi hora habitual. Hice mi revisión de rutina. Me instalé en la sala de monitoreo con mi café y mi libro. Esta vez era una novela de misterio, algo que en retrospectiva tal vez no fue la mejor elección para leer en un edificio mortuorio en medio de la noche. Todo estaba tranquilo hasta aproximadamente las 2 de la madrugada. Estaba leyendo, tomando sorbos ocasionales de café, cuando escuché algo que me hizo levantar la vista del libro. Pasos, claros, distintos, provenientes del piso de abajo. No eran los crujidos aleatorios del edificio asentándose, no eran el sonido de las tuberías o el aire acondicionado. Eran pasos, el sonido inconfundible de zapatos contra el suelo de linóleo. Miré las pantallas. Nada. Todos los pasillos vacíos, todas las habitaciones en orden. Pero seguía escuchando los pasos, ahora subiendo por las escaleras, acercándose al segundo piso, acercándose a mi sala de monitoreo. Mi mano fue instintivamente al teléfono, al botón de emergencia que estaba conectado directamente con la policía. Pero me detuve, porque había algo en esos pasos, algo en su ritmo y su peso, que me resultaba familiar. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de la sala de monitoreo. Podía ver la sombra de alguien a través del pequeño espacio entre la puerta y el marco, bloqueando la luz del pasillo. Mi respiración se detuvo. El pomo de la puerta comenzó a girar lentamente, ese chirrido metálico que hacía siempre sonando más fuerte en el silencio. La puerta se abrió. No había nadie allí. El pasillo estaba completamente vacío. Las luces fluorescentes zumbaban su canción eterna. Las paredes blancas reflejaban esa luz verdosa característica, pero no había ninguna persona.
Ninguna explicación para los pasos que había escuchado tan claramente, para el pomo que había visto girar con mis propios ojos. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas y caminé hasta la puerta. Miré hacia ambos lados del pasillo. Nada. El edificio estaba tan vacío como siempre, pero ahora había ese olor de nuevo, ese perfume floral antiguo, más fuerte esta vez, casi abrumador en su intensidad. Y había algo más, una sensación de frío que no tenía que ver con la temperatura del edificio. Un frío que parecía venir de dentro, que me calaba los huesos de una manera que ninguna calefacción podría remediar. Cerré la puerta y regresé a mi escritorio, pero ya no podía fingir que todo estaba normal. Ya no podía convencerme de que todo esto era producto de mi imaginación. Algo estaba pasando en este edificio, algo que no podía explicar con lógica o razón. Y lo peor de todo era que parecía estar dirigido específicamente hacia mí, como si alguien o algo quisiera que supiera que estaba allí. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Me quedé pegado a mi silla, mirando las pantallas, escuchando cada sonido del edificio con una atención casi dolorosa. Cada crujido me ponía alerta, cada cambio en el zumbido de las luces me hacía saltar. Preparé más café aunque mis manos temblaban tanto que derramé la mitad. La radio seguía sonando, pero ya no registraba lo que decían. Era solo ruido de fondo, una compañía inútil contra el peso del silencio. Alrededor de las 4:30 sucedió algo que nunca voy a olvidar. Estaba mirando la pantalla que mostraba la cámara frigorífica cuando todas las luces del edificio se apagaron de golpe. No fue un apagón gradual, no fue un problema con un fusible, fue instantáneo, total, como si alguien hubiera cortado toda la electricidad al mismo tiempo. Las pantallas se volvieron negras, la radio se silenció, hasta el zumbido de las luces fluorescentes desapareció, dejando un silencio absoluto, completo, ensordecedor. Me quedé sentado en la oscuridad, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo claramente en el silencio. Mis ojos tardaron unos segundos en adaptarse y poco a poco empecé a distinguir las formas de la habitación iluminadas apenas por la luz de emergencia del pasillo que se filtraba por debajo de la puerta. Sabía que debía levantarme. Sabía que el protocolo era revisar el panel eléctrico en el sótano, verificar qué había causado el apagón. Pero no podía moverme. Estaba paralizado en esa silla, con cada músculo de mi cuerpo tenso, esperando. Y entonces la vi, allí, parada justo al lado de mi escritorio, tan cerca que si hubiera extendido la mano, podría haberla tocado. Estaba la figura. Ya no era una silueta borrosa en una pantalla de seguridad, era real, tridimensional, presente. Podía ver su forma con más claridad ahora. Era definitivamente una mujer, vestida con algo que parecía ser ropa de otra época, un vestido largo que llegaba hasta el suelo. Su cabello era largo y oscuro, cayendo sobre sus hombros en ondas suaves. Pero su rostro, Dios, su rostro era lo más perturbador. No podía ver sus rasgos claramente. Era como si estuvieran constantemente moviéndose, cambiando, nunca quedándose quietos el tiempo suficiente para formar una imagen coherente. No se movió, no habló. Simplemente estaba allí, mirándome, y yo podía sentir el peso de esa mirada, aunque no pudiera ver sus ojos claramente. El olor a perfume floral era tan fuerte que me mareaba, mezclándose con ese frío antinatural que parecía emanar de ella en oleadas. Quise gritar, quise correr, quise hacer cualquier cosa excepto quedarme allí sentado, pero mi cuerpo no respondía. Era como si cada parte de mí estuviera congelada excepto mi mente, que corría a 1000 kilómetros por hora buscando alguna explicación, alguna salida. Entonces, tan gradualmente como había aparecido, comenzó a desvanecerse. No caminó, no se movió hacia algún lugar. Simplemente se fue haciendo más y más transparente, más y más tenue, hasta que ya no estuvo allí. Y en el mismo instante en que desapareció completamente, las luces volvieron. Las pantallas se encendieron con ese parpadeo característico, la radio volvió a sonar a mitad de una canción. El zumbido de las fluorescentes llenó el espacio.
todo volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado, excepto que algo sí había pasado. Yo lo había visto, lo había sentido, lo había olido. Ya no podía fingir que era mi imaginación, ya no podía racionalizar lo que había experimentado. Había algo en este edificio, algo que no pertenecía al mundo de los vivos, algo que por alguna razón había decidido mostrarse ante mí. Cuando terminó mi turno esa mañana, fui directamente a hablar con don Francisco, el supervisor de seguridad que llevaba trabajando en el instituto desde antes de que yo naciera. Era un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, con ese aire tranquilo y sabio que solo dan las décadas de experiencia. Le conté todo, sin omitir ningún detalle, esperando que me mirara como si estuviera loco, esperando que me dijera que debía tomar unas vacaciones o tal vez ver a un médico, pero no lo hizo. Se quedó sentado en su escritorio, mirándome con esos ojos grises que parecían haber visto demasiado, y cuando terminé de hablar, solo asintió lentamente. Entonces me contó algo que nunca había mencionado en todos los meses que llevaba trabajando allí. Me habló de Victoria Solís, una técnica forense que había trabajado en el instituto durante casi 30 años y que había fallecido de un paro cardíaco repentino 5 años atrás, mientras trabajaba en una autopsia particularmente difícil. Me dijo que Victoria era conocida por ser meticulosa hasta el extremo, por quedarse horas extra para asegurarse de que cada caso fuera manejado con el respeto y la dignidad que merecía. Me mostró una foto vieja que guardaba en su escritorio, una imagen de todo el personal del instituto, tomada en alguna celebración años atrás. Señaló a una mujer de mediana edad, con cabello largo y oscuro, vestida con una bata blanca, sonriendo suavemente a la cámara. Cuando la vi sentí que se me erizaba toda la piel. Aunque no podía estar completamente seguro, algo en la forma de esa mujer, en su postura, en su presencia, me resultaba terriblemente familiar. Don Francisco me explicó que no era el primer vigilante nocturno que reportaba experiencias extrañas, que a lo largo de los años varios guardias habían mencionado cosas similares, figuras en los pasillos, sonidos inexplicables, esa sensación de ser observado. Algunos habían renunciado inmediatamente, otros como yo habían decidido quedarse. Me dijo que su teoría, y enfatizó que era solo eso, una teoría, era que Victoria nunca había dejado realmente el lugar, que su dedicación al trabajo había sido tan profunda que de alguna manera parte de ella permanecía allí, continuando con sus rondas nocturnas, asegurándose de que todo estuviera en orden. Salí de esa conversación sintiéndome extrañamente aliviado. No porque la explicación me tranquilizara, porque definitivamente no lo hacía, sino porque al menos ahora sabía que no estaba loco, que otros habían experimentado lo mismo, que había algún tipo de contexto para lo que me estaba pasando. Pero eso no respondía a la pregunta más importante: ¿qué iba a hacer ahora con este conocimiento? Pasé los siguientes días debatiéndome entre renunciar o continuar. Hablé con Isabel, aunque sin darle muchos detalles, solo diciéndole que el trabajo era más difícil de lo que había anticipado. Ella, siempre práctica, me recordó que necesitaba el dinero, que no podía simplemente dejar un buen trabajo porque me pusiera nervioso. Y tenía razón, pero al mismo tiempo, la idea de volver a ese edificio, de pasar otra noche en esa sala de monitoreo sabiendo lo que ahora sabía, me llenaba de un terror que no podía describir completamente. Al final, volví. Volví porque necesitaba el trabajo, sí, pero también porque había algo en mí que necesitaba entender mejor lo que estaba pasando. Don Francisco me había sugerido que tal vez, si Victoria realmente estaba allí, si realmente era ella quien se aparecía, tal vez solo necesitaba saber que el lugar estaba siendo bien cuidado, que alguien estaba siendo tan diligente como ella lo había sido en vida. Así que cuando volví a mi siguiente turno, hice algo que nunca había hecho antes. Cuando entré al edificio, en lugar de subir directamente a la sala de monitoreo, bajé al primer piso. Fui hasta la cámara frigorífica. Me paré frente a esa puerta de metal pesado y hablé. Me sentí ridículo haciéndolo, hablándole al aire, pero lo hice de todas formas. Le dije a Victoria, si es que realmente era ella, que entendía su dedicación, que respetaba su trabajo,
que yo también estaba allí para asegurarme de que todo estuviera en orden, de que cada persona que pasaba por ese lugar fuera tratada con dignidad. Le prometí que haría mi trabajo lo mejor posible, que no tomaría atajos, que sería tan cuidadoso y respetuoso como ella había sido. Y le pedí, con toda la sinceridad que pude reunir, que me diera un poco de paz para poder hacer ese trabajo. No sé si esperaba una respuesta, una señal, algo que me indicara que me había escuchado. No hubo nada de eso. El pasillo permaneció silencioso, las luces siguieron zumbando, el aire siguió siendo frío, pero no antinatural. Subí a mi sala de monitoreo sintiéndome un poco tonto, pero también extrañamente más ligero, como si hubiera dejado ir algo pesado que había estado cargando. Esa noche transcurrió sin incidentes. Y la siguiente. Durante las siguientes semanas, el edificio volvió a ser ese espacio silencioso y predecible que había sido en mis primeros meses. Vi las sombras ocasionales que cualquier edificio viejo produce. Escuché los sonidos normales de la estructura asentándose, pero nada más, nada que no pudiera explicar con lógica y razón. Pensé que tal vez había terminado, que fuera lo que fuera había pasado, y me permití relajarme un poco. Volví a leer durante mis turnos, a disfrutar del silencio en lugar de temerlo. Incluso comencé a apreciar aspectos del trabajo que antes me habían pasado desapercibidos: la paz de las horas nocturnas, el tiempo para pensar, la satisfacción de saber que estaba cuidando un lugar importante. Pero entonces, casi un mes después de mi conversación unilateral en el pasillo, tuve otra experiencia que me recordó que tal vez las cosas no habían terminado del todo. Era una noche de abril, cálida para esa época del año, con una brisa suave que entraba por la ventana abierta de la sala de monitoreo, trayendo el aroma de los naranjos en flor que había en el jardín del hospital cercano. Eran las 3 de la mañana, esa hora en que la noche es más profunda, cuando incluso las ciudades parecen contener la respiración. Estaba haciendo mi ronda física, bajando las escaleras hacia el primer piso con mi linterna en mano, cuando me detuve en seco. Allí, al final del pasillo principal, estaba la figura. Pero esta vez era diferente. Era más clara, más definida, casi sólida. Y por primera vez podía ver su rostro con claridad. Era una mujer de unos 50 años, con rasgos suaves y una expresión que solo puedo describir como serena. Llevaba una bata blanca de laboratorio y su cabello largo y oscuro estaba recogido en una coleta baja. Era sin duda alguna la misma mujer de la foto que don Francisco me había mostrado. Era Victoria. No sentí miedo esta vez. Era extraño. Debería haber estado aterrorizado, pero en lugar de eso, sentí una especie de calma, casi como si estuviera en presencia de alguien familiar, alguien que no significaba ningún daño. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos. Y entonces ella hizo algo que nunca olvidaré. Sonrió. Una sonrisa pequeña, suave, casi imperceptible, pero definitivamente una sonrisa. Y luego asintió, como si estuviera aprobando algo, como si estuviera diciendo que todo estaba bien. Y entonces se fue. No se desvaneció gradualmente como las otras veces. Simplemente dio media vuelta y caminó hacia el final del pasillo, sus pasos no haciendo ningún sonido en el suelo de linóleo, y cuando llegó a donde el corredor giraba, simplemente ya no estuvo allí. Desapareció como si nunca hubiera existido, dejando solo el perfume suave de violetas en el aire. Me quedé parado allí durante mucho tiempo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Y lentamente, muy lentamente, comencé a entender. Victoria no estaba allí para asustarme o para hacerme daño. Estaba allí porque este lugar había sido su vida, su pasión, su propósito. Y tal vez, solo tal vez, necesitaba saber que incluso después de su partida, alguien seguía cuidando de este espacio con la misma dedicación que ella había tenido. Mi conversación en el pasillo, mi promesa de hacer mi trabajo lo mejor posible. Tal vez eso era lo que había estado esperando escuchar. Terminé mi ronda esa noche con un sentimiento de paz que no había experimentado en semanas. Cuando volví a la sala de monitoreo, el edificio se sentía diferente.
Todavía estaba silencioso, todavía estaba solitario, pero ya no se sentía amenazante. Se sentía más bien como si estuviera compartiendo el espacio con alguien que entendía la importancia de lo que sucedía allí, alguien que velaba por el lugar tanto como yo. Los meses que siguieron fueron tranquilos. Hubo algunas noches en las que sentí su presencia, ese perfume sutil de violetas, esa sensación de no estar completamente solo, pero nunca más la vi con esa claridad. Era más bien como tener un compañero silencioso, alguien que estaba allí pero que se mantenía en segundo plano, solo asegurándose de que todo estuviera bien. Hablé con don Francisco sobre ese último encuentro, y él solo asintió con esa sabiduría tranquila que lo caracterizaba. Me dijo que Victoria había sido una de las mejores personas con las que había trabajado, que su partida repentina había dejado un vacío en el instituto que nunca se había llenado completamente. Me dijo que le alegraba saber que de alguna manera ella seguía allí, cuidando del lugar que tanto había amado. Con el tiempo, aprendí a convivir con la realidad de mi trabajo. Ya no me asustaban los sonidos nocturnos del edificio, ya no interpretaba cada sombra como algo amenazante. Entendí que algunos lugares retienen la energía de las personas que pasaron tiempo significativo en ellos, especialmente si ese tiempo fue dedicado con amor y propósito. El Instituto Forense no era solo un edificio donde trabajaba, era un espacio donde historias terminaban y comenzaban, donde familias buscaban respuestas, donde profesionales dedicados como Victoria daban lo mejor de sí mismos para honrar a aquellos que habían partido. Mi relación con el trabajo cambió después de esas experiencias. Ya no era solo un empleo nocturno para pagar las cuentas. Se convirtió en algo más significativo, una responsabilidad que tomaba en serio no solo por las personas que confiaban en el instituto, sino también por aquella presencia silenciosa que de vez en cuando me recordaba la importancia de lo que hacía. Cada noche, cuando hacía mi ronda, lo hacía con el mismo cuidado y atención al detalle que imaginaba Victoria había tenido. Revisaba cada puerta 2 veces, verificaba cada sistema, me aseguraba de que todo estuviera exactamente como debía estar. Isabel notó el cambio en mí. Me dijo que parecía más en paz, más asentado de alguna manera. No le conté los detalles completos de lo que había experimentado. Algunos creen en estas cosas y otros no. Y no quería que se preocupara innecesariamente, pero sí le dije que había encontrado un propósito en mi trabajo, que había aprendido a apreciar la soledad nocturna y la responsabilidad que venía con ella. Ahora, después de todos estos años, cuando nuevos vigilantes empiezan a trabajar en el turno nocturno, a veces les cuento sobre Victoria. No siempre, solo cuando siento que son el tipo de personas que pueden entender, que pueden apreciar la historia, sin descartarla inmediatamente como superstición o imaginación. Les hablo de su dedicación, de cómo el instituto fue su vida, y les sugiero que si alguna vez sienten una presencia o experimentan algo inexplicable, que simplemente recuerden que están cuidando un lugar que alguien amó profundamente. Algunos me miran con escepticismo, otros con curiosidad, y unos pocos con esa comprensión que solo viene de haber experimentado algo similar. Y está bien. Cada persona tiene que hacer su propio camino en este trabajo, encontrar su propia forma de lidiar con las largas horas nocturnas y el peso de trabajar en un lugar donde la partida es parte de la rutina diaria. Yo sigo trabajando en el turno nocturno, sigo haciendo mis rondas, sigo sentado en esa sala de monitoreo con mis 6 pantallas y mi termo de café. El edificio se siente como un viejo amigo ahora, con todos sus sonidos y olores familiares. Y de vez en cuando, en esas noches particularmente silenciosas cuando la ciudad duerme y el mundo parece contenerse, siento ese perfume suave de violetas y sé que no estoy del todo solo. Y eso, extrañamente, me da consuelo, porque al final del día, o mejor dicho, al final de la noche, todos necesitamos saber que lo que hacemos importa, que nuestro trabajo tiene significado más allá del cheque quincenal, que estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos. Y si eso significa compartir el espacio con el espíritu de alguien que sintió lo mismo, alguien que dedicó su vida a este lugar con amor y respeto, entonces no hay nada que temer.
Solo hay gratitud por la lección aprendida, por la perspectiva ganada, por la comprensión de que algunos vínculos trascienden incluso la partida final. Las guardias más inquietantes que tuve como vigilante del Instituto Forense me enseñaron algo que nunca habría aprendido de otra manera. Me enseñaron que el respeto y la dedicación dejan una huella, que el amor por el trabajo propio puede ser tan profundo que perdura más allá de los límites que normalmente entendemos. Me enseñaron que algunos lugares son especiales no por su arquitectura o su tecnología, sino por las personas que los habitan, tanto los vivos como aquellos que tal vez nunca se fueron del todo. Y me enseñaron que el miedo es solo la otra cara de la falta de comprensión. Una vez que entendí lo que estaba sucediendo, una vez que dejé de ver las experiencias como amenazas y comencé a verlas como lo que realmente eran, comunicación de algún tipo, recordatorios de que este lugar importaba a alguien tanto como ahora me importa a mí, el miedo se disolvió dejando solo respeto y una extraña forma de companionship. Así que si alguna vez te encuentras trabajando en un turno nocturno, en un lugar silencioso donde las paredes guardan historias y los pasillos han visto más de lo que podemos imaginar, te diré lo que he aprendido. Haz tu trabajo con dedicación y respeto. Trata cada tarea como si importara, porque probablemente importa más de lo que crees. Y si alguna vez sientes una presencia, si experimentas algo que no puedes explicar fácilmente, no entres en pánico. Tal vez solo sea alguien que vino antes que tú, alguien que amó ese lugar tanto que nunca pudo realmente dejarlo, alguien que solo quiere asegurarse de que estás cuidando bien de lo que para ellos fue su mundo. Y antes de terminar, si esta historia te ha hecho reflexionar o te ha mantenido enganchado hasta el final, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias como esta. Déjame en los comentarios qué opinas sobre estas experiencias, si crees en este tipo de encuentros o si has vivido algo similar. Me encanta leer cada uno de sus comentarios y saber qué piensan. Y recuerda, el respeto y la dedicación en nuestro trabajo dejan huella, a veces de maneras que nunca imaginamos. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, cuídate mucho y valora cada momento de tu vida.